Gracias una vez más por contactarnos por su programa Derecho y Más. En la tarde de hoy tenemos un tema de mucha importancia en el marco de lo que son los tecnicismos del procedimiento penal, dado que está relacionado con lo que es la situación de las decisiones dictadas por los jueces penales. En este caso vamos a abordar la obligatoriedad tenida por los mismos de decidir motivadamente. ¿Qué es lo que vamos a explicar en esta tarde? Bueno, vamos a ver específicamente lo que constituye en sí mismo la idea de motivar una sentencia. Vamos a establecer algunas consideraciones en el orden de lo que es su base legal y vamos obviamente a generar un conjunto de ilustraciones para, como siempre hacemos, garantizar lo que tiene que ver con la con la mejor comprensión o la mejor forma de entender lo que son los contenidos explicados en el tema. Cabe preguntar lo que es desde el punto de vista jurídico procesal, cómo motivar una sentencia. ¿A qué quiere referirse el legislador dominicano en la medida en que plantea la inexorable obligación tenida por los jueces penales en el territorio dominicano de motivar las decisiones dictadas en un momento histórico dado? Motivar significa generar una fundamentación adecuada de lo que es el fallo que emite, pero fundamentar la decisión en términos de lo que son los hechos que tienen frente a sí y en términos de lo que es la norma jurídica que aplica. Es decir, que fundamentar una decisión en hecho y derecho es lo que en gran medida entiende el legislador nuestro como la idea de la motivación como tal. En ese sentido es importante destacar el hecho de que, históricamente hablando, ha sido inexorable para el caso de lo que es el sistema jurídico vigente, incluso en el caso nuestro, bajo el imperio del viejo Código Procesal Penal nuestro, de motivar las decisiones. Y ustedes se preguntarán, como decíamos ya, pero ¿motivar por qué? Porque es que justamente la idea de las motivaciones supone la razón o las razones por las cuales los jueces penales dicen por qué dictaron la sentencia o por qué fallar de una forma determinada. Es decir, que lo que le permite tanto a las partes como a los jueces de alzada en un momento histórico determinado saber cuáles fueron las razones dadas por los jueces penales respecto de la decisión evacuada es exactamente el grueso de las motivaciones insertadas en la sentencia que de alguna manera evacuan en un momento dado. Se hace importante destacar en el ámbito de lo que es el tema que nos ocupa, atinente a lo que son las obligaciones tenidas por los jueces penales de motivar los fallos que emiten. Y es que desde el punto de vista jurídico procesal, siempre que la normativa establecida en nuestro sistema de derecho vigente plantea lo relacionado con una resolución, con una sentencia a ser dictada, fuera por los jueces de instrucción o fuera por los jueces de juicio, generalmente establece la obligatoriedad de la motivación, independientemente de cuál fuera la situación. Podemos poner a título de ilustración en ese sentido aquello a lo que se refiere al artículo 157 de la normativa vigente, en el orden de lo que es la obligación tenida por los jueces y fiscales en nuestro país de generar lo que es la cooperación internacional en materia de justicia, siempre que con el Estado que se estuviera frente a una solicitud se hubiese firmado un tratado internacional en esa dirección. ¿Qué se plantea en esa medida? Bueno, se establece el hecho de que si en un momento determinado la obligación tenida por los jueces y fiscales se ve frente a la necesidad de vulnerar, de violentar lo que son garantías y derechos fundamentales en beneficio de las partes, entonces pueden sencillamente, mediante una resolución motivada, negar dicha cooperación. Pero más aún, en esa misma dirección se plantea también que si la solicitud de un Estado o de una nación amiga, pese a que se ha suscrito un acuerdo o tratado internacional con ella para ofrecerle algún tipo de cooperación internacional en ese sentido, se da frente a una investigación tenida por el Ministerio Público en la fase preparatoria, y este ve que esa investigación interrumpe o sencillamente afecta considerablemente la misma, puede también, sobre la base de un auto motivado, explicar cuáles razones le dan la oportunidad de negar dicha cooperación. Y lo mismo pasa con los jueces de juicio. De manera que
Como ven ustedes, amigos televidentes, que nos ven permanentemente por su programa Derecho y Más, he aquí un ejemplo que garantiza una ilustración adecuada de lo que tiene que ver con la obligación tenida por los jueces y fiscales también en el marco de lo que tiene que ver con sus decisiones en la fase preparatoria, de motivar las decisiones que tienen que emitir en un momento. Otro ejemplo que podemos poner en el ámbito de lo que son las obligaciones tenidas por los jueces de motivar las decisiones dictadas es el caso de los allanamientos. Imaginemos la situación que se presenta, que a grosso modo es conocida por la mayoría de la gente. Bueno, es que los allanamientos se hacen de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero supongamos que estemos frente a un allanamiento que habría que hacerlo en un local cerrado, cercado, y que fuera de acceso al público. Podría hacerse ese allanamiento fuera del horario de las 6 de la tarde, es decir, a las 9, 10, 2 de la mañana. Bueno, mediante una solicitud hecha por el Ministerio Público, en donde se explican razones considerables y justificativas para ello, el juez de la instrucción, que es el juez competente para estatuir en ese sentido, dado que se esté en la fase preparatoria, está facultado a, mediante una resolución motivada, ordenarle al Ministerio Público a que lleve a cabo ese allanamiento fuera del horario establecido e indicado ya, es decir, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Otra situación que podemos colocar a título de ilustración para el mejor entendimiento del tema atinente a lo que es la motivación de las decisiones dictadas por los jueces penales es el que está en franca relación con lo que es la aceptación o rechazo de determinados medios probatorios. En un momento histórico dado y frente a un caso específico, los jueces penales están obligados a indicar y a explicar las razones por las cuales acogen o rechazan una prueba determinada. Es decir, que tienen que indicar en el marco de lo que es la sentencia dictada por qué le ofrecen determinado valor a un medio probante determinado. Pero también en esa misma dirección están obligados a explicar por qué la rechazan en una situación específica. Y todo ello, obviamente, tomando en consideración una apreciación conjunta y armónica de lo que es el sistema de prueba existente en sentido genérico. Un aspecto importante a acotar en el orden de lo que tiene que ver con el sistema de prueba establecido en el sistema jurídico dominicano es aquel que se denomina como de la sana crítica. ¿En qué está plataformado ese sistema probante? Bueno, está basado en lo que es la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Y es, entre otras cosas, por los cuales se establece la obligación tenida por los jueces penales. A diferencia de aquellos tiempos en donde la íntima convicción de los jueces del juicio imperaba y se imponía, donde no tenían que dar mayúsculas razones a propósito de lo que era la aplicación o rechazo de un medio probatorio determinado. Hoy en día la situación es distinta y el artículo 172 de nuestra normativa procesal penal conduce obligatoriamente a aquello de que motive la decisión, como ya hemos dicho más de una vez, del por qué se acepta o el por qué se rechaza un medio de prueba determinado. Otra situación que consideramos de importancia sacar a colación a propósito de lo que es el tema de la obligación de decidir motivadamente es el que se plantea en el ámbito de lo que son las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, obviamente en la fase preparatoria. Y podemos preguntar en ese sentido para llevar el asunto a donde queremos llevar. ¿Están facultados los fiscales a incautar piezas, objetos que pudieran ser entendidos como expresión de la materialidad del proceso o más bien expresión de lo que es el cuerpo del delito del mismo? Eso depende. Si está en la fase preparatoria, obviamente, y está frente a un delito flagrante, el Ministerio Público no necesita autorización del juez de la instrucción para recoger, secuestrar o incautar una pieza, una documentación determinada referente a lo que es el proceso que le ocupa. Ahora, si se está en el marco de lo que es una investigación ordinaria, es inexorable para los fiscales dirigirse ante los jueces de la instrucción, solicitándole una resolución motivada y escrita para que le garantice en ese sentido lo que es la legalidad de la incautación o secuestro de los documentos, de las piezas que en un momento determinado le pudieran servir para garantizar lo que es la prueba del hecho que está frente a sí y de la vinculación de ese hecho con tales o cuales personas. Como vemos, amigos que nos ven, nos contactan,
contactan semanalmente por este su programa Derecho y Más. Existe toda una estructura desde el punto de vista jurídico-procesal en materia penal en nuestro país que garantiza y a la vez obliga a los jueces penales a motivar las decisiones que emiten en un momento histórico dado. Hemos puesto de relieve un conjunto de ejemplos o de ilustraciones que visualizan de mejor forma lo que tiene que ver con ese planteamiento o esa expresión de principio sostenida en el artículo 24 de nuestra normativa procesal en materia penal. Solo nos queda, luego de todo esto, darle las gracias por sus atenciones, y sencillamente invitarlos para la próxima semana a que compartan con nosotros un nuevo programa, una nueva entrega por este su canal Derecho y Más.